Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es André Delpín. En este video te daré a conocer sobre los personajes destacados que impulsaron el desarrollo de la educomunicación, tanto como su trabajo, sus obras y sus pensamientos. Recordemos que la educomunicación es un campo teórico práctico que propone una intervención a partir de algunas líneas básicas, como la educación en medios de comunicación, uso de los medios de educación, producción de contenidos educativos. En sí, los principales pioneros de la educomunicación tenemos como a Celestín Freinet, Paulo Freire, Marshall McLuhan, Mario Kaplun, Daniel Prieto Castillo. Celestín Freinet nació el 15 de octubre de 1896 y falleció el 8 de octubre de 1966. En su infancia fue pastor, fue maestro francés, sindicalista, esperantista y miembro de la Resistencia francesa. En 1920 se inició como maestro en la escuela en el Bar-sur-Loup, en los Alpes Marítimos. Fue el creador en 1928 de la Cooperativa de Enseñanza Laica y la Escuela Proletaria. Como contribución a la educomunicación, Freinet, el conocer y el aprender en la escuela estaban mediados por la expresión, por ese esfuerzo de socializar ideas, preguntas, hallazgos e historias a través de la palabra. Celestín Freinet manifestaba que la escuela es el lugar en el que los alumnos deben unir pensamiento y acción, desarrollando sus técnicas basándose en tres principios: la libertad de expresión, la vida en cooperación y la vida participativa. Juego y trabajo son dos funciones naturales de la especie humana, tendentes a satisfacer las necesidades vitales. El maestro tiene que ser una guía, un amigo. El saber no puede transmitirse unilateralmente. Como obras relevantes y publicadas tenemos Las parábolas para una pedagogía popular. También plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular. Tuvo una producción literaria muy extensa, entre ellos folletos de la nueva educación laboral. Dedicó su vida al crear una escuela distinta que interese a los niños, una escuela moderna adaptada a las necesidades del sujeto, una escuela para la vida y el trabajo. Paulo Freire nació en Recife, Brasil de 1921 y murió en Sao Paulo de 1997. Fue un pedagogo brasileño que estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor en la Universidad de Recife y como profesor de Historia y Filosofía de la Educación. Promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo en su realidad nacional. Las ideas educativas de Paulo Freire quedaron reconocidas en los diversos ensayos que publicó. Entre otros títulos destacaron La educación como práctica de la libertad. Una de las cuatro principales obras de Paulo Freire fueron como La educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido, Cartas a quien pretende enseñar, Pedagogía de la autonomía. Aportes de Paulo Freire en la educomunicación. Los principales que fueron es la deshumanización, la educación bancaria, el saber como un depósito de educación. También fue el método de Paulo Freire. En sí, la palabra de la imagen generadora, la alfabetización como camino de liberación. Marshall McLuhan, filósofo erudito y profesor canadiense. Nació en Edmonton el 21 de julio de 1911 y falleció en Toronto, Canadá, el 31 de diciembre de 1980. Profesor de literatura inglesa, crítica, literatura y teoría de la comunicación. Reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes visionarios de la presente y futura sociedad de la información. Marshall McLuhan
En sus aportes a la educomunicación fue considerado como el profeta del Internet. Aparte de eso, fue aforismo "el medio es el mensaje", y también fue uno de los denominados Sociedad de la Información. Como obras destacadas que tuvo son La novia mecánica en 1951, La galaxia de Gutenberg o Aldea global en 1962, La galaxia de Marconi o Aldea cósmica, y uno de los principales también que tuvo El aula sin muros, que fue en 1974. Mario Kaplún nació en Argentina en 1923 y falleció en 1998. Se entregó a la educación y a la comunicación como expresión en sus creencias de transformación. Empezó a sistematizar la educación desde los medios, manteniendo como eje la búsqueda religiosa. Obras relevantes. Una pedagogía de comunicación en 1998. El comunicador popular en 1985. Comunicación entre grupos en 1990. Continuidades y rupturas en la búsqueda de un comunicador educador en 1995. El enfoque que sostenía Mario Kaplún era entre el modelo, que se distinguía entre retención de contenido, poco diálogo entre una sola verdad, que tenía los resultados donde se caracterizaba el hábito de pasividad y inferioridad. De Mario Kaplún en la educomunicación. Mario Kaplún creó un programa de radio en el que se denominaba Diario de la Cura de Barrio, y sus libros más destacados como Debate abierto en clase, Obra colectiva, Radio escolar y Foro. Daniel Prieto Castillo nació en Mendoza, Argentina en 1942. Su entorno a las memorias y a la experiencia y al aprendizaje. Actualmente es un filósofo y doctor en comunicación social. Actualmente es docente en la Universidad de Argentina. Su preocupación fundamental ha sido la relación existente entre la comunicación y la educación, expresada en sus obras como Comunicación alternativa, la mediación pedagógica, la comunicación en la educación, Educar con sentido, nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. Prieto tomaba a la pedagogía desde las relaciones de los seres humanos, es decir, violencia, burla, maltrato, interaprendizaje, cooperación, etc. Deja de lado a la pedagogía como concepto del arte de educar o conducir a los niños. Bueno amigos, esto ha sido todo lo que en este video le hemos tratado de explicar sobre los pioneros en la educomunicación. Esperando que este video sea de su ayuda, así que hasta una próxima ocasión.